Lehen liburua erderaz idatzita dagoela, ni erdaldun peto-petoa naizelako. Eta nik esaten dut, niri kostatu zaizkit 40 urte konturatzea zer den, ze suposatzen zuen espainola izatea. Eta gero esaten dut, oraindik kostatuko zaizgula beste 40 urte, ez espainolaz izatea, euskaldunak izatea. Hori da gure erronka. Gaurko euskaldunak, hemen izango zerate asko, ja helduzue liburu honen beharrik. Liburua bereziki da erdaldunentzat. Zergati, hemen mendez mende etorri dira konkistatzaile asko, menperatzaile asko, kendu dizkigute gauz asko, laburtu egin digute gure zonaldea, euskeraren zabalera ere murriztu egin dute, kendu egin dute gure instituzioak, foruak eta gure gauz asko kendu digute, baina astu zaie euskerarekin bukatzea. Euskera dagoen bitartean, hor geratu da gaztelu mendera ezina bat, gotorleku bat, eta hori da gure irabazpena. Gaur horrelako libururik ez zuten zentzurik izango, euskera existituko ez balitz. Orduan, euskaldunak direnak bakarrik hitz egiten badute, ahoan badute bere askatasunaren eta independentziaren gakoa. Por eso yo el libro, es un poco autobiográfico, cuenta la historia de cómo se pasa de ser una persona crecida en una familia totalmente españolizada, como la mayoría de las vuestras, y cómo acabamos en una toma de conciencia que nos hace apartarnos de la españolidad y nos va acercando a nuestra nueva nacionalidad, que no se completará hasta que todos estos libros se editen en euskera, si para entonces este tipo de libros son necesarios, ¿no? El libro yo cuento la historia de, como digo, de mi familia, que vivieron, pues como todas, hemos escuchado, sobre todo los que tengáis algo de edad, habréis escuchado historias yo he tenido la suerte de hablar mucho con los abuelos, he conocido a los 4 abuelos, incluso algún bisabuelo, me contaban cosas de las guerras carlistas que yo no entendía, por qué se fueron todos con un tal Radica muy famoso en Tafalla. Hay alguna copla por ahí que todavía lo recuerda, que dice, ya puede mandar Madrid a todos sus generales, que Radica les pondrá las peras a 4 reales. Y yo decía, pues ¿quién será este Radica? ¿Por qué se fueron después de las guerras carlistas, se fueron todos los abuelos a América? Si repasáis en vuestras familias, veréis que ha habido muchos. Os dirán enseguida que se fueron tanto por la necesidad como por librarse de la mili. La gente no quería ir a la guerra de Cuba, a la guerra de Filipinas, a las guerras de África. Mi abuelo se libró, algunos se lastimaban ellos pues para no pasar. Mi abuelo dice que se rompió un brazo a idea y estuvo tiempo y tiempo con el brazo jorobado y al final se libró de ir a África. Y cantaba siempre una jota que decía, me declararon inútil para servir a la España. Soy mosca, que se ha librado caer en la telaraña. Bueno, mi abuelo no tenía un sentimiento vasco, luego aún así fue a América y allí se inscribió, como muchos otros, de lechero y como vasco-navarro, ¿no? Allí era más fácil cobrar la identidad. Pero aquí era una gente que no cuestionaban en absoluto su españolismo. No eran españolistas, pero tampoco cuestionaban su españolidad. Y sin embargo, como veis, eran gente que se enfrentó a la Constitución española en las guerras carlistas, hizo todo lo posible para no ir a la mili. Todo Navarra formó parte de aquella mafia organizada que era y es todavía el contrabando, y demás socialmente estaba bien visto, hasta en los pueblos lo practicaba todo el mundo. Si habláis con vuestros abuelos todavía os dirán de aquellos tiempos. Quiero decir que todo lo que era la españolidad, nuestros abuelos se lo saltaron y había otro tipo de moral. Quiero decir,
el españolismo que había era un españolismo muy tenue, y eso ha llegado hasta nuestros días. La gente no lo hacían por sentido independentista, ni soberanista, ni nada, pero la españolidad en Navarra es una cosa que es absolutamente superficial, pero no solo en sectores juveniles, en sectores de izquierda o abertzales, en toda la sociedad. Hoy ni la gente de UPN ya iba a sus hijos a las academias militares, a Toledo, a la Guardia Civil. Prefieren tenerlos en el paro que de militar. Ni ellos siquiera ponen en sus casas banderas españolas ni nada, ¿no? Vais al Sadar y nadie se atreve. O sea, con eso quiere decir que todo Navarra en su conjunto ha heredado una españolidad muy flexible, muy superficial, y eso nos permite pensar en que hay otros escenarios posibles, ¿no? Luego, después de estas razones que conocimos, pasamos el franquismo. Nosotros hemos vivido todo lo que supuso aquel régimen, aquella idea de España, una grande, libre, el chunta todos los días. Y a pesar de eso no hemos salido excesivamente española. Inmediatamente empezamos a cuestionar todo. ¿Por qué? Porque en Navarra cualquier sistema político que se da inmediatamente entra en contradicción con lo que imponen desde Madrid. Fijaros que acababa de acabarse la guerra civil aquí, en Navarra habían ganado los requetés, en Noain todos eran, fijaros toda la gente que se fue a la guerra del 36 con la boina roja, y resulta de que al poco tiempo de volver se impone el nuevo régimen y no existían más que dos partidos, los carlistas, que eran mayoritariamente el carlismo navarro y lo que había quedado del carlismo vascongado, y los falangistas. Bueno, pues en el año 51 ya están a tiros por las calles de Pamplona. El gobierno ordena cerrar los círculos carlistas de los requetés, expulsan a su rey. Y se declara, en el año 1951, se declara la primera huelga general de todo el Estado, se declara en Pamplona, impulsada por los requetés que habían hecho la guerra. ¿Por qué? Pues porque había venido aquí un señor gobernador civil, Valero Bermejo, y había dicho tasativamente que venía a españolizar Navarra, porque con esto de los fueros que se estaban creyendo, y de hecho dimitieron un montón de ayuntamientos navarros, de alcaldes carlistas, pusieron falangistas, o sea, incluso en el franquismo más primitivo surge la contradicción entre Navarra y el Estado. Y no sé si oiríais hablar, el párroco de mi pueblo fue un tal Añoveros, que luego fue obispo. Además en Tafalla lo llamaban Manolete, porque decía que tenía mucha mano izquierda para torear a los ricos, para dárselo a los pobres, decían, ¿no? Pero era un cura muy reaccionario, o sea, prohibía los bailes y demás. Era un cura pues, del régimen franquista. Bueno, pues fue nombrado obispo y al poco tiempo dictó una famosa, no sé si os acordaréis, homilía, por la cual Franco le expulsó de España. Y hubo un problema terrible con el Vaticano. El avión estaba esperándole al obispo Añoveros, y Franco tenía encima de la mesa una orden de excomunión, que fue uno de los grandes choques primeros que hubo entre el franquismo. Y digo que era un cura que había salido de un pueblo navarro, que no era abertzale ni nada, pero inmediatamente en cuanto una persona toma cualquier responsabilidad en este país, choca inmediatamente con la cuestión nacional. Otros nos topamos con el paretón de España, en cuanto empezamos a sentir cierta inquietud social, cultural o política, en cuanto empezamos a andar por los grupos de danzas, en los grupos de montaña, en el sindicalismo. Entonces, nos dimos cuenta entonces que lo que habíamos escuchado en casa a nuestros abuelos y lo que empezamos a vivir nosotros, que algo tenía sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando uno toma conciencia, le surge necesidad de saber, y entonces vas a los libros, empiezas a interesarte por lo que dicen los libros que recuperábamos que se habían editado antes de la guerra y de los archivos. Yo empecé a andar por archivos y es cuando uno ya empieza a ver un puzzle nuevo. Uno empieza a entrar en lo que es la historia de Navarra y se entera de que Navarra había sido un reino independiente y por lo tanto esto había sido un Estado europeo más, y que aquí había habido un régimen prácticamente independiente hasta 1841, con sus propias fronteras. Y tú dices, bueno, pero esto, ¿por qué no nos lo han contado en la escuela? Ya uno se empieza a dar cuenta que lo que había escuchado a los abuelos,
había empezado a vivir y con los libros, le estaba dando ya una imagen de una realidad diferente, que no nos habían enseñado en ningún sitio. Poco a poco fuimos descubriendo y nos fuimos desespañolizando todas las ideas que nos había puesto primero el franquismo y luego, como os contaré, la izquierda española después. Después de todo esto, al final uno se da cuenta de que todos los caminos que ha habido de entendimiento con España se han cortado. Fracasaron todos los sistemas de relación con España. Fracasaron los beaumonteses, que ayudaron a los castellanos a conquistar Navarra, y a los 4 días ya estaban enfrentados a los castellanos y estaban beaumonteses y agramonteses juntos conspirando contra la forma con que los castellanos se habían apropiado del reino. Fracasó el sistema foral, que duró mucho tiempo. Navarra estuvo 3 siglos completos viviendo estupendamente, muy cómoda en España, digamos. Una vez que había pasado la conquista, pues bueno. ¿Por qué? Pues porque Navarra no tenía que servir quintos a los reyes, que eso era muy importante. Daos cuenta de que un soldado en el siglo XVIII-XIX estaba 8 años de cárcel, de milicia, además en África, en América, donde sería, y que además en aquellas familias que tenían muchos hijos, daos cuenta, el que le tocaban a una familia 1, 2, 3 o 4 hijos en América, era el servicio militar era algo horroroso. Navarra estaba exenta como el resto de las provincias, tenía sus propias fronteras y vivía cómoda hasta que ya el capitalismo necesita, el liberalismo, ¿no? Intenta desarrollar el capitalismo, necesita unos estados concretos y entonces se choca con que el sistema foral había que cargárselo, y de ahí vienen las guerras carlistas del siglo XIX, que es cuando nos quitan todo aquel sistema foral que nos daba unas libertades increíbles. Daos cuenta una cosa, eso lo cuenta un profesor ahora del Opus. En 1800, en vísperas del siglo XIX, el comercio de Navarra, las relaciones comerciales de Navarra se distribuían de la siguiente manera. El 65% era con las 3 provincias vascongadas. El 65%, el 35% con Francia. Y solo le quedaba aproximadamente un 0,5% de relación con España. O sea, la relación económica que tenía Navarra con el Estado español en vísperas del siglo XIX, o en el siglo XIX ya, era el 0,5. O sea, no existíamos prácticamente para España. De hecho, todos los viajeros que venían por aquí decían que esto se parecía más a Francia, y los vascongados trapicheaban y comerciaban mucho más con Inglaterra, ¿no? Ese sistema se vino abajo. Entonces, frente a la imposición centralista española, surge el carlismo, del siglo XIX, que es un movimiento que no cuestiona la unidad de España. Ellos quieren ser vascos, quieren ser navarros a su manera, manteniendo el sistema foral. Y los machacan militarmente, y después de 150 años todavía los carlistas andan hablando de las Españas forales, ¿no? Esa España no tuvo sitio, ni tampoco tuvo la España liberal. Los foralistas también quisieron que Navarra tuviera, dentro de una España federal, tuviera un estatuto, las 4 provincias juntas. Fue el proyecto de la República, fue el proyecto de los masones, todo absolutamente se lo cargaron. Los intentos de la República, del Frente Popular, de la transición, que hemos vivido mucho antifranquista, que aquí nadie dudábamos que una vez muerto Franco se iba a instaurar una república democrática, iban a reconocer el derecho de autodeterminación a los vascos y, por supuesto, las 4 provincias unidas. Y fracasó también. ¿Por qué? Porque no hay dos modelos de España. Hay un solo modelo en el que viene implantado desde los reyes católicos, es una unidad férrea, que bien por la imposición de sus ejércitos, como pasó en la conquista o en las guerras carlistas, o bien por la imposición de sus mayorías constitucionales, que al fin y al cabo es lo mismo, se apoyan esas mayorías constitucionales en el artículo 8º de la Constitución, que da al ejército el poder para hacer eso, siempre nos tienen sujetos. Y no hay ningún tipo de alternativa ni por la derecha ni por la izquierda. Entonces, cuando uno se encuentra ya con esto, se da cuenta, un dicho que decía un viejo en
en mi pueblo, un tal Irigaray, tenía mucha gracia. Yo cuando era chiquito siempre me pedía por la calle y me lo decía. Y me decía, ¡viva España! Ya me extraña que diciendo con cara fosca, digas vasco, ¡viva España! Es como si la mosca gritase, ¡viva la araña!, ¿no? Esa es la realidad que hemos ido constatando, como digo, desde la familia, los libros, nuestra propia experiencia personal. Y al final llegan las razones que colman el vaso, porque a pesar de la historia y de que nos hayan dominado, si hay al final quien te enamora, te seduce, te convence, pues llega un momento que dicen, sí, bueno, hay muchos pueblos que han sido conquistados y dicen, pero bueno, vivimos a gusto y no cuestionan ya la unidad, como esos matrimonios antiguos que los casaban a la fuerza, pero luego resulta de que atinaban y hasta el final se querían, ¿no? Pero eso no ha pasado. El otro día contó un chiste muy majo Arguiñano en el programa de este que dice que le dice uno a otro, llevo 30 años de matrimonio y sigo enamorado de la misma mujer. Y le dice el otro, ¿y cómo lo haces? Y dice, procuro que no se entere mi esposa. Bueno, pues eso de alguna manera es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros llevamos varios siglos casados a la fuerza, lo que pasa es que ya no nos importa que España se entere de que estamos enamorados de otra o que simplemente estamos enamorados de la libertad y queremos vivir solos. Después de a estas alturas del siglo XXI hemos llegado al final como un matrimonio mal avenido. Entre vascos y españoles no ha habido más que guerras en estos últimos 150 años. Y claro, las cosas han cambiado. Antiguamente las guerras y las conquistas se hacían igual que los matrimonios. Además, muchas veces se usurpaban tierras y se llevaban a las mujeres de forma forzada. Luego ya, con el Renacimiento, eso enseñó mucho Maquiavelo, pues decía de que hay que empezar a encandilar, ¿no? Entonces empezaron a dejar cierta libertad de pactar entre los matrimonios. Seguía habiendo una unión forzada, pero ya estaba mal que se maltrataría mucho a la mujer y estaba mal sujetar militarmente siempre a los pueblos. Por eso surgieron los fueros y empezaba a hablarse de cierta autonomía de la mujer. Con la Revolución Rusa cambió totalmente y con la Revolución Francesa ya la mujer se emancipó, ya empezó a hablarse de sus derechos y el derecho al divorcio es algo que ya está mundialmente reconocido. Y sin embargo los pueblos están un poco por detrás. Todavía no se nos reconoce el derecho al divorcio, aunque está reconocido por toda el derecho a la autodeterminación de los pueblos, está reconocido en todas las cartas internacionales. El problema es que no solo nos han tratado mal históricamente, que se lo podemos perdonar, sino que España sigue sin encandilarnos. No nos gustan sus militares, sus políticos, no nos gusta su monarquía, su rey, su cadena COPE, su duquesa de Alba, su guardia civil, su bandera, su himno. Es todo absolutamente agresivo. Sus leyes, sus jueces. Todos los días nos levantamos y vemos que hay una diferencia de criterio, de opción, de forma de entender el mundo entre vascos y españoles. Y además ahora viene un tema que es muy importante, que es el tema de la globalización. La globalización va a aumentar la uniformización del mundo, porque el mercado así lo precisa. Muchas etnias y lenguas van a desaparecer. Ha habido, en los años 90 hablaban de que ha estado desapareciendo una lengua por semana. Una lengua por semana. En este momento todavía hay unas 6.000 lenguas en el mundo, de las cuales 3.000 se da por descontado que en poco tiempo van a desaparecer. Y frente a eso, claro, la tala que está habiendo en la Amazonía, la desaparición de las especies, el ataque a la biodiversidad, tiene también su reflejo en el ataque a las culturas y a las lenguas. Yo cito mucho en el libro, un filósofo catalán muy majo, Molines, un filósofo de la ciencia que trabaja en Múnich, y de repente ha sacado un libro que habla sobre el nacionalismo. Y habla de la necesidad de que los pueblos sean nacionalistas y, si le apuran, decía él, absolutamente separatistas. Y decía que de la misma manera que hay que conservar la biodiversidad, las selvas, las plantas, los animales y demás, hay que conservar las lenguas y las naciones. Y que, por lo tanto, un nacionalista viene a ser un ecologista. Un ecologista, dice, de carácter internacionalista, que busca los derechos de todas las especies. De la misma manera que un ecologista quiere preservar toda la biodiversidad,
Un nacionalista, como nosotros lo entendemos, es una persona que defiende el derecho de todos los pueblos a sobrevivir, que es algo totalmente diferente a lo que hacen los españoles, lo que hizo Hitler en Alemania, lo que hacen los Estados Unidos, que su nacionalismo, mal llamado nacionalismo, lo utilizan para negar los derechos a otros pueblos. Esa es la diferencia entre un nacionalista y un hegemonista. Nacionalistas somos nosotros, abertzales, y hegemonistas es lo que hacen los españoles. Y si hay una diferencia entre España y Euskal Herria, precisamente es la diferencia que hay entre un nacionalista y un hegemonista. Y además las condiciones que se están dando en el mundo cada vez son más cercanas. Nosotros nos dieron un mundo que parecía que era inamovible, aunque no nos decían que hasta el año 44, por ejemplo, Islandia no existía, Polonia creo que fue independiente en el año 26, pero es que ahora hay un montón de naciones nuevas que están saliendo y que están reclamando, hay 400 naciones en el mundo que están reclamando una diferente distribución del mundo. Y además es curioso, ninguna nación se ha arrepentido de haber conseguido la independencia. O sea, siempre será el mismo proceso. Cuando hay un pueblo como Euskal Herria, Navarra mismo, parece que hay una enorme mayoría que está en contra, pero eso pasaba también en Cuba, en las vísperas de la independencia, y pasaba también en Argentina, en las vísperas de la independencia. En La Habana había grandes manifestaciones en favor de España, que además les había concedido una autonomía, y en Buenos Aires era curioso, les concedió hasta un mejoramiento, se llamaban así mismo. ¿Y qué ocurre? Que esas mayorías incluso pro-metrópoli, pro-españolas, alimentadas por el poder central, como estamos viendo aquí, en el momento que se da la independencia desaparecen. No queda ni un solo partido que reclame la vuelta a la dependencia. Ni uno. Y eso lo estamos viendo en los países europeos y demás. O sea, ¿por qué? Porque la gente, incluso los que podían estar en contra, se dan cuenta, uno, que viven mejor, y dos, que al final los estados pequeños son mucho más justos y son unas naciones mucho más manejables que las dependientes, ¿no? Esa ventaja de ser pequeño ya lo dijeron los filósofos antiguos. El Rousseau decía que contra más pequeño es un Estado, más justicia, más libertad y más confort hay en él. Porque está más exento, decía, de quimeras, porque solo en una cosa es superior, decía, un Estado grande a uno pequeño. Y es que el Estado pequeño no puede hacer guerras. El bombardeo de Belgrado, la invasión de Irak o la conquista de Perejil la hacen los españoles y los gringos, ¿no? Pero no lo puede hacer ni Lituania, ni Holanda, ni Suecia, ni lo haría, por supuesto, Euskal Herria. Hay un argumento que los vascos no empleamos, y igual tendremos que emplearlo más, que es el tema de la pela, el vivir mejor. Aquí, bueno, cantábamos en San Fermín hace mucho tiempo, 6 vacas gordas tiene mi patria, 6 vacas gordas tiene Euskadi, aquí nosotros las ordeñamos y toda la leche va para Madrid, ¿no? Bueno, ya eso lo sabéis. Pero normalmente no empleamos ese argumento cuando hablamos del tema de la independencia. Lo nuestro es mucho más ese sentimiento atávico que tenemos de la libertad, que no soportamos los controles, no soportamos la injusticia, no soportamos depender de Madrid, y yo creo que seríamos aquí la inmensa mayoría que somos independentistas, seríamos independentistas aunque iríamos a vivir peor. Pero es que no vamos a vivir peor, ni por el forro. Los catalanes, sin embargo, cuentan la pela y hasta el último céntimo, y dicen, además están muy obsesionados, porque dicen que cada día que pasa, Cataluña paga a España 3.000 millones de pesetas, dicen, cada día. Y a continuación dicen, y al final de la semana son 21.000 millones. Y se hacen ese tipo de cábalas, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Yo creo que nuestro planteamiento es mucho más de izquierdas, aunque habría que usarlo porque el día que muchos de estos, hoy día de derechas y toda la gente que ha venido de España y demás, que son tan españolistas, el día que saquen la cuenta y se den cuenta que iban a vivir mejor, que iban a ganar más, que iban a pagar menos impuestos, que iban a tener mejores servicios y mejor administración, posiblemente iban a ser mucho más abertzales que nosotros. El problema es que todavía nos han puesto a sacar las cuentas.
Pero nosotros lo planteamos, o por lo menos yo lo planteo en el libro, desde una perspectiva más de izquierdas, ¿no? Nosotros decimos que si vale la pena ser además abertzale es porque vamos a estar y vamos a tener un país mucho más cerca del socialismo que lo que nos depara la independencia. Porque es un país que ya en el año 1800, cuando pasó por aquí Humboldt, ya dijo que este era un país admirable, era el país el único que conocía en el mundo donde había menos diferencias entre las capas más altas de la población y las que menos. Pero es curioso, es que ya 8 siglos antes, el primer viajero que pasó por aquí, Aimeri Picó, en el siglo X, ya dice que se quedó admirado porque dice que en Navarra la familia, llaman a navarros a todos los vascos, porque dice eso, estando por Vizcaya, dice, los navarros son algo admirable, dice, tanto el siervo como el señor, lo mismo la sierva que la señora, suelen comer todos juntos de la misma cazuela, ¿no? Y bueno, el inglés Borro, un escritor inglés, decía lo mismo. No hay en el mundo pueblo más orgulloso que el vasco, pero el de ellos es un orgullo republicano. Entre ellos no hay nobles y a nadie le toman como superior a los demás. Y es que todo esto que han dicho los viajeros a lo largo del tiempo lo vivimos hoy día en nuestra cotidianidad. Hoy día todavía Navarra tiene más del 50%, a pesar de los 200 años de privatización y de introducción de la propiedad privada, todavía más del 50% de Navarra es comunal. Todos los pueblos pequeños todavía existe el bacharre, la tradición del auzolán, que son costumbres primitivas que hacen que luego sea la sociedad muy, muy igualitaria. Habrá, por supuesto, gente que tiene mucho más dinero que otro, pero, por ejemplo, la riqueza está mal vista. Aquí nadie se le ocurre en una sociedad el hacer ostentación de la riqueza porque queda como una hortera. Es uno de los países con mayor índice de sindicación de toda Europa, el país con mayor número de cooperativas y de empresas que llaman de economía social, sociedades laborales y demás, ese tipo de cooperativas. Tiene un activismo tremendo en sociedades culturales, gastronómicas, tiene un semillero enorme de donantes de sangre, de misioneros, de internacionalistas. O sea, en Euskal Herria, en una Euskal Herria libre, cualquier gobierno que se diese iba a ser un gobierno muchísimo más progresista que el que nos depara los que tenemos alrededor, por la propia composición de la sociedad. Y al final, yo planteo que hay que mirar para adelante. Ese tipo de cosas son las que hay que mirar. La historia está muy bien, pero ya los vascos hemos hecho ya demasiada historia y lo que nos hace falta es un futuro. Nos surge la independencia no porque a nuestros abuelos les arrebataron la lengua y los fueros y demás en el siglo XIX o XVIII, cuando sería. Nosotros somos independentistas porque en Navarra hoy día nuestros hijos, en pleno siglo XXI, no pueden estudiar euskera y mis hijos han tenido de Tafalla que irse a estudiar a Vitoria porque no le daban las asignaturas que quería en Pamplona. Urge la independencia no porque antiguamente en la independencia vivían mejor, sino que nosotros, como digo, vamos a vivir mejor y vamos a tener una sociedad mucho más democrática, mucho más avanzada en aspectos sociales, en aspectos culturales, en todo tipo de aspectos. Y hay que reivindicar la independencia no porque, yo qué sé, pues toda esa mística de lo que lucharon nuestros antepasados por los fueros y por los héroes de Amaiur y la resistencia en contra del invasor. Eso está muy bien, pero como digo antes, si los españoles nos hubieran encandilado, posiblemente lo hubiéramos olvidado. Reivindicamos la independencia porque es insoportable que a estas alturas del siglo XXI todavía se está la lacra de la tortura. La lacra de la tortura ya en el siglo XVI estaba condenada expresamente por el Fuero de Vizcaya, diciendo que a ningún ciudadano de este país se le debe torturar. Y que tengamos que estar a estas alturas de la civilización aguantando lo que estamos aguantando con la Audiencia Nacional y todo esto, ¿no? Entonces, al final lo que nos queda por delante es una batalla de 15, 20 años. Parece una cosa lejana,
Pero daos cuenta que en el momento que entremos igual en otro proceso político y demás, este debate va a ser cada vez más generalizado y lo tenemos que hacer, y además que lo podemos hacer. Daos cuenta que en los últimos 20, 30 años hemos socializado en la sociedad cosas que eran impensables. Ahora, que los que sois jóvenes aquí, os parece normal los derechos de la mujer y demás, pero eran solo hace 25 años, 25, 30 años, cuando 4 locas empezaron a hablar de feminismo y de derechos de la mujer, y de derecho al divorcio, y de derecho al aborto y una serie de cosas. Y nos ha costado 20 y 30 años el socializarlo. Nos ha costado 20 y tantos años el que la gente haya un rechazo generalizado al servicio militar, porque yo hice la mili y los de mi generación la hicieron todos. Y nos ha costado cargarnos eso. El tema de la ecología, por ejemplo, los ecologistas eran 4 raros que eran poco menos que terroristas, sonaba además igual, ¿no? Los que empezaron a hablar de paralizar Lemonis, el buscar fuentes alternativas de energía. Hoy día todo el mundo es el ecologista, todo el mundo habla de la necesidad de la energía eólica, condena la energía nuclear, es feminista, defiende los derechos de los homosexuales, defiende el euskera, que antes éramos también 4 gatos, hablan de la memoria histórica. Ahora todo el mundo habla de la memoria histórica, pero cuando empezamos a desenterrar muertos éramos 4 pipiolos, ¿no? Esas cosas cuestan socializarlas, pero al final, con la fuerza que tenemos, el tesón y sobre todo la razón, no hay ninguna duda que lo conseguiremos. Y si no lo conseguimos, bueno, pues por lo menos, acabo con esto, conseguiremos lo que decía el Bergamín, decía, ¿no? Que bueno, que por lo menos en el camino habremos sido libres, aunque estemos presos, como estaba Cervantes preso en la cárcel de Sevilla, ¿no? Y nada más. Si queréis alguna preguntita o algo. Joera gero eta baina sortuko dira kontradizioak, baina UPN bera sortu zen PP ez izateko. Osea, nolabait, beraiek esaten zuten ez zutela nahi. El Espainia osoa den bezala izan, eta hemen sortu zuten partido berezi bat. Egia da, azkeneko urteotan, gero eta Espainialdea jotzen ari dira. Baina nik pentsatzen du, ala eta guztiz ere, beraiek esaten zute oso espainolak dira, baina hor dago kontradizioa. Egunero daude esaten Navarras España, baina ez dute esaten Palencias España, Osorias España. Zergatik daude beti lelo horrekin? Kolokan dagolako, beraiek badakite, eta horregatik daude horren urduriak. Eta gaina ikusten dute, hemen, elektoralki ematen diren halako emaitzak, ematen du espainolistak gehiengoa dira eta besteak ez. Baina gero badago beste esparrutan, jendea, libre, portatzen denean edo politika karga gutxiagorekin, ikusten dugu nola jende guztia jartzen dute euskal izenak seme-alabei. Nola eramaten dute, ikastolen mapa eta hauteskunden mapa ez dago berdina. En Tafalla, el 95% de los chavales se han apuntado a alguna opción en euskera. Y, sin embargo, los abertzales tienen el 30% de los votos. Hay una desproporción enorme. La inmensa mayoría de los nombres que se ponen ya en Tafalla son euskaldunes. En la escuela, aunque vayan al modelo A, lo primero que les enseñan ni euskalduna naiz. Eso entra en contradicción con lo que nos han dicho el modelo que tenemos. Y el menor día, pasarán 15 o 20 años, pero esto se caerá. En la medida que avance la euskaldunización, la gente va a decir, ¿qué tontería nos están diciendo que no tenemos que ver nada con los vascos, cuando aquí hay un 50-60% de la población que dice ni euskalduna naiz, normaltasun osoarekin, ¿es? Son contradicciones que, bueno, yo solo conté una anécdota muy bonita, que nos ha pasado a todos y nos pasa, en esta locura que vivimos, impuesta por los marcos, ¿no? Y el control que tiene la televisión y todos los medios. Mi madre nunca fue vasquista ni nada, vota abertzale pues porque le marcamos los hijos, ¿no? Es una rojera radical. Y hace poco me dijo,
vino Arnaldo Ortega Tafalla y me dijo, ay, llévame que le quiero dar un par de besos a Arnaldo. Y efectivamente, en público fue donde él y le dijo, ven aquí, majetón, la agarró así y le dijo, que eres lo más bonito de España, le dijo. Te puedes imaginar la carcajada, ¿no? Si veis algún día a Arnaldo le decís, Arnaldo, eres lo más bonito de España. Y eso pasa y seguirá pasando, pero en realidad, yo insisto, la estructura de poder en Navarra es un cascabel vacío. Y eso lo veremos. Cuando más noto la sensación de colonia es en cosas que en la medida que lo vayamos divulgando, la gente se da cuenta, ¿no? Y dices, ostras, es verdad. Yo digo a la gente, mira, lo que es una colonia. Una colonia es que tú te montas en el coche para ir de aquí a Pamplona y te pones en la radio y vete pasando el dial de la radio. Y empiezas a escuchar Radio Nacional 1, Radio Nacional 2, 3, 4, 5, la COPE, Radio María, por supuesto, Radio Tropical, Onda Cero, Cadena Dial. O sea, y de repente empezarás a escuchar algo, el marginal, una radio pirata, que es Euskal Herria Irratia, y al final tienes que estar buscando una emisora oficial también, que es Radio Euskadi. O sea, eso es algo insoportable, que en una cosa tan comunal como es porque a nadie se le ocurre todavía en nuestros pueblos que venga uno de fuera y coja una parcela comunal. Le dice, un momento, tienes que ser vecino, tienes que estar afincado, tienes que estar 10 años, tienes que pagar un canon y tienes que entrar en un sorteo. Aquí no, aquí han venido, lo más importante que es el aire, se lo han repartido todo, musutruc, por la jeta, entre todas las emisoras de Madrid, y aquí nos parece que vivimos en una democracia, y hablamos, y decimos, es que los navarros votan esto. ¿Qué van a votar los navarros si llevamos 40 años, o sea, 30 años de transición más 40 años de franquismo, la gente, hay gente que nos vamos a morir y no vamos a haber tenido el placer de haber escuchado una radio no libre, una radio comercial, y que sería el mercado, la ley del mercado, la que diría si tendría publicidad o no, que es al fin y al cabo con que se mantienen. No. Jamás nos han dado una licencia para nada, aunque hemos sido la segunda fuerza electoral en Pamplona, la tercera fuerza electoral en Navarra durante montones de años, el 30 y tantos, si los abertzales son en Navarra el 35%, denos ustedes el 35% del aire que nos corresponde. Que si luego la gente no quiere escuchar esas emisoras porque son malas o no tienen publicidad o demás, ya será el mercado el que nos ponga en su sitio. Pero es que nos niegan todo. O sea, esto es una situación absolutamente colonial y la gente vivimos y encima hablamos de democracia, de derechos constitucionales, la famosa Constitución es algo terrible, ¿no? Que nos cojan, nos lleven de aquí a juzgar en Madrid porque haya un chaval que haya quemado un contenedor en Pamplona. O sea, es algo que en Navarra los navarros de antes no lo habrían concebido jamás, ¿no? Y nosotros ahora, como vivimos ya tantos años en esta jaula, pues nos parece que es una jaula hasta cómoda, pero no tenemos ni idea de lo que es la libertad, no tenemos ni idea. Y más peligroso que la española, que la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha se basa, ya los estamos viendo, la imagen del franquismo, y la gente sabe que el franquismo, lo que supuso y lo que supuso la restauración de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, ¿qué ocurre? De repente se dieron cuenta la izquierda española que no podían defender la unidad de España con las ideas de la derecha. Entonces inventaron un concepto nuevo y se pusieron con El País, se puso Sabater, Juarís y toda esta gente a defender ese nuevo concepto que nos pasan por los morros todos los días, que llaman el patriotismo constitucional. Nosotros tenemos derechos porque hay una Constitución española y de donde emanan todos los derechos, dicen. Y entonces no existen derechos históricos, solo derechos ciudadanos. Y dices, bueno, de acuerdo, bien, pasemos por ahí. Vamos a dejar lo que hemos sido un país independiente, que hubo fueros, que nos quitaron por las armas, que nos bombardearon en el 36, que hubo... De acuerdo, derechos ciudadanos, dejarnos votar y vamos a decidir. Dice, bueno, no, tienen que votar ustedes con los de Málaga, con los de Canarias y tales. Bueno, ¿por qué? Porque llevamos 500 años así. Claro, porque nos conquistaron, porque nos quitaron los fueros. Entonces, ¿valen o no valen los derechos históricos? ¿Qué ocurre? Usan los derechos constitucionales cuando les interesa y cuando... Pues es un argumento falaz. Y con eso se mantienen a base de repetirlo y sobre todo los poderosos medios. En mi pueblo había un tío muy gracioso que reñía mucho con todas las verdades absolutas y por eso reñía mucho con los curas, un tal Mesache.
igual no existió nunca porque nadie lo conoció, pero todo el mundo dice, decía Mesache, y discutiendo con los curas, les decía, vamos a ver, ¿a mí de qué me sirve que mi alma sea inmortal si el que se muere soy yo? Decía, bueno, pues a nosotros nos pasa un poco para lo mismo. A nosotros, ¿qué nos sirven las bondades de una Constitución